tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. ¿No hay otra? No hay botes salvavidas. Tenemos que cuidarla. Y legarla a las futuras generaciones mejor de lo que la hemos recibido, porque bastante maltratada está desde el punto de vista ambiental. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, aquí comienza Roberto Fractal. ¿Qué es la formación social? La formación social puede ser entendido como un universo en el que coexisten distintos modos de producción precapitalistas o capitalistas y capitalistas, en lo que también podemos identificar como la esfera circulatoria. La sociedad capitalista se nos presenta en esta gráfica como la esfera circulatoria, es decir, el mercado. Allí hay expresiones temporoespaciales que tienen intersecciones en momentos en que coinciden bloques de tiempo, el correspondiente a la esfera del consumo individual y la esfera del consumo productivo. La esfera del consumo productivo es simultáneamente el proceso productivo. El proceso productivo es la conjugación entre la fuerza de trabajo, que es la capacidad mental o física inherente al ser humano, y los medios de producción de la que se vale esta última. Los medios de producción son el objeto de trabajo, que es la materia bruta tal como se encuentra en la naturaleza, y la materia prima, que es con valor agregado, es decir, con intervención humana, aquella que es residual en el proceso productivo, y la principal, que puede convertirse o no en una materia prima de mayor sofisticación. Este objeto de trabajo es transformado gracias a los medios de trabajo. En su nivel estricto son los instrumentos y las máquinas, y en su sentido amplio incluye los edificios y carreteras. En esa sociedad, ¿por qué se habla de la realidad blanda? Supongamos que cada uno de estos procesos productivos es un edificio. En esos edificios, las personas se desplazan, cada quien a su destino, siendo cada quien diferente, y entre cada edificio hay también pasillos. Las interacciones, conexiones e implicaciones que se dan entre seres humanos difícilmente pueden ser cuantificados y controlados. Pero no significa que porque nuestra mano individual no lo pueda tocar, sea algo irreal, metafísico. No, por el contrario, es algo muy real. Esta fuerza de trabajo puede tener tres tendencias según la toma de decisiones. Puede ser una fuerza de trabajo simple o puede ser una fuerza de trabajo compleja si compone las otras dos más un tercer elemento que explicaré a continuación. En primer lugar, la toma de decisiones se encausa según reglas de acción racional con arreglos fines. Pueden ser reglas tecnológicas, que son las de acción instrumental para el control y pronóstico del comportamiento de la naturaleza, y las reglas estratégicas, que son para la elección racional sobre las opciones de acción. Esto conlleva a acciones teleológicas guiadas por el grado de eficiencia basado en el caso de las técnicas, en la intervención de un estado físico, y en el caso de las estratégicas, la cosecha en el intento de influir sobre la decisión de un oponente racional. Ambas componen la integración sistémica. La acción comunicativa, por su parte, es aquella que es consecuencia o se constituye por el entendimiento entre dialogantes. Tiene niveles o tiene grados, que puede ser acción comunicativa débil o puede ser comunicativa alta o fuerte. Esto implica que haya mayor participación democrática entre dialogantes. Eso es lo que llamamos la integración social. Cuando se integra la integración sistémica y la integración social de manera equilibrada, tenemos la fuerza de trabajo compleja. Esto, por supuesto, va encauzado y filtrado según la trama de factores educativos, económicos, políticos, culturales y sociales. En el proceso de aprendizaje hay unos elementos homólogos al proceso productivo. Para este caso es la fuerza psíquica y los medios de producción, por ejemplo, en su sentido amplio y estricto, tenemos aquí de un lado los edificios y la biblioteca, y en su sentido estricto los instrumentos, las máquinas y los vehículos sísmicos. ¿Qué transforman? Bueno, el objeto de trabajo, la materia prima, que es lo real o lo que se considera dentro de un universo del discurso, lo real, y el dato.
No voy a explicar en este video qué es el ASD. Lo real se refiere a la proposición del planteamiento del problema, que finalmente es una solicitud de información expresada lingüísticamente. Este proceso, si es creativo, se instituye, se genera mediante la investigación, la invención y la sistematización de estas dos. Eso también implica un desarrollo. Si se legitima, se constituye, emerge, se difunde. Por supuesto, puede dosificarse adecuadamente para evitar resistencias innecesarias y hacer las adaptaciones pertinentes. Esta emergencia se disemina, se reinventa y se adapta según distintas escalas cronotrópicas o niveles políticos, sean instituciones, sean organizaciones o sean personas. Los problemas, los obstáculos, sean estos antiguos, contemporáneos o emergentes a nivel mundial, nos exigen que utilicemos una gerencia de la turbulencia, en la que esa realidad blanda que es negada por la perspectiva racionalista, mecanicista, positivista, se toma en consideración y se le dé su justo valor. Es decir, la interacción, las conexiones, los impactos y las implicaciones de lo psicológico, lo económico, lo ecológico, lo político, lo institucional, lo sociocultural. Los estrategas institucionales, que puede ser cualquier persona independientemente del nivel de responsabilidad que tenga dentro de una organización, procura lograr una sintonía, implementar una sintonía, perfeccionarla, adecuarla, lo institucional con lo contextual, en una coherencia institucional, es decir, donde se elaboran las reglas de juego, una coherencia gerencial donde se toman las decisiones políticas y una coherencia operativa, es decir, donde hay intervención directa del ser humano en el proceso productivo. Que también tiene una expresión geográfica en el campo educativo, los distritos, las zonas y las regiones. Claro, estas acciones teleológicas de las que ya he explicado implican innovación siempre que haya un camino de acción política revolucionaria. Se analiza, se evalúa. El análisis y la sintetización de este análisis es cíclico. ¿Qué se busca evaluar? O que se evalúa la sustentabilidad y el impacto en la comunidad política, es decir, la ciudadanía, y la comunidad educativa que está marcada en la comunidad política. La ciencia de la innovación en la evaluación educativa necesita de la reflexión y cualificación para materializar. Algunas de sus temáticas actuales son el abordaje pedagógico de las poblaciones con dificultades de aprendizaje, la incorporación de las TIC, TAC y TEP, el desarrollo del pensamiento científico-tecnológico, la enseñanza de idiomas, por ejemplo, los ambientes bilingües mediante incorporación de estas tecnologías, los avances en el área del deporte, el arte y lo lúdico, por ejemplo, la relación que existe entre la antropología gastronómica y las zonas geográficas, y la etnoeducación e interculturalidad. En cuanto al aspecto tecnológico, se estudia su desarrollo, la generación del mismo y la transferencia de prácticas, productos y procesos. La ciencia de la evaluación implica recolección de información con una posterior contrastación en función de la construcción o ubicación de instrumentos. Es necesario usar todos los instrumentos disponibles, aprovechando todas las opciones viables para abordar todo el espectro del fenómeno. Juicios de valor. La axiología merece ser considerada. Hay distintas axiologías y hay que valerse de ella para generar juicios de valor con calidad. Criterios. Proporcionando a partir de elementos con los cuales se puede establecer una comparación respecto al fenómeno a evaluar. La forma de registro y análisis, que también requiere de instrumentos adaptados a los criterios,
las instancias de referencia, los patrones de deseabilidad para establecer el estado de desarrollo y las señales que permiten estimar la presencia o ausencia de las competencias y su desarrollo. En cuanto a los instrumentos, debe evaluarse también las ventajas y desventajas según cada contexto. La evaluación se divide en momentos: inicial, procesal y final. De la evaluación del ciclo inicial conviene partir de actividades de evaluación. ¿Por qué se hace una evaluación por momentos y qué requiere la inicial? Bueno, una reflexión, una identificación, un diagnóstico y una verificación de las transformaciones, los avances, esto para contemplar las posibilidades por estrategias pedagógicas y los estados de desarrollo, los logros, las dificultades, es decir, las necesidades o sensibilidad sobre estas, que por sí también es una dificultad, porque si no hay sensibilidad sobre la problemática, no puede desarrollarse adecuadas estrategias pedagógicas. No nos adelantemos. Hay unas habilidades del pensamiento que se evalúan: la oralidad, la escritura, la lectura y el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, por contemplar algunos, por supuesto, porque se habla de nueva inteligencia. Veamos, estos estados de desarrollo son afectados por lo que mostramos en la gráfica que explicaremos posteriormente, y en cuanto a la etnoeducación e interculturalidad, hay una dialéctica entre lo universal y lo particular. Se persigue algunas consecuencias: el reconocimiento, la valoración, la aceptación, la potenciación de la otra persona, la capacidad de introspección y trascender la colonización. Por tanto, hacemos referencia a un proyecto político epistemológico que va más allá del multiculturalismo, es decir, el interculturalismo. El primero fragmenta y el segundo integra. Esto enmarcado en la aceptación, la valoración de la diversidad humana para enriquecer la construcción de sujetos sociales de manera dialéctica con las distintas cosmovisiones del mundo, en una heterogeneidad cultural y social de los espacios sociales. Si se logra esto, se evita el rechazo, el racismo, la discriminación, la indiferencia, la exclusión de grupos humanos de la educación institucionalizada. Dentro de las distintas cosmovisiones del mundo, a modo de ejemplo y siendo temas importantes, está el sentido de la muerte y el sentido de la vida. Dentro del sentido de la vida está a su vez la sexología, el amor y la antropología, de estos dos primeros y de otras temáticas. También se evalúan las habilidades sociales, que son habilidades dialógicas y la capacidad de escucha. Las habilidades dialógicas deben conllevar a la capacidad de expresar emociones. Estas son habilidades para trabajar en equipo y participación, actitud, interés y dedicación por las materias, la habilidad para asimilar y comprender informaciones o procedimientos, conocer para resolver problemas, inventiva, tendencia para buscar la información, y la diferenciación, lograr contrastar el sistema complejo donde se desenvuelve la persona en la sociedad. La cultura es la situación y condición humana, y no la condición humana en sí misma. Esto hay que tenerlo presente y subrayado. Entonces, en la evaluación se identifica, se diagnostica y se verifica esto que ya fue señalado. Volviendo al tema del uso de las tecnologías, el uso de e-learning, se busca aprovechar los antecedentes, las confrontaciones, el dominio de conceptos previos, esquemas, ejemplificaciones, contrastes, preguntas, cuando se hace la evaluación inicial.
para plantearse los alcances posibles, para tomar medidas preventivas y se puede hacer una retrospectiva de el estado de desarrollo, las necesidades, etcétera, lo que se nombró hace breves segundos, identificando prerequisitos de aprendizaje. Entonces hay 4 momentos. El primer momento, un experimento realizado en Colombia, la red incubadora de proyectos pasó por un momento de constitución en el que se hace un diagnóstico y caracterización, se analizan las condiciones y perfiles de los potenciales usuarios y usuarias. Entonces hay distintos grados en el profesorado y el estudiantado en cuanto a habilidades y su origen disciplinar. Pueden tener o no habilidades prácticas y hay un perfil de consumo tecnológico que ha de contextualizar. En un segundo momento hay una inmersión total para crear estimulación emocional y cognitiva como una primera fase. Luego viene un ordenamiento cognitivo y metódico progresivo en cuanto a los proyectos que se irán elaborando, abordando contenidos multimedia en distintos formatos, y también debe ser enlazado con la motivación para crear la curiosidad y hacer conocer algunas de las herramientas según su diversidad y poder de uso existentes, su carácter estético y la facilidad de uso. Quien acompaña el proceso debe combinar el valor tecnológico en lo pedagógico y cultural. Debe ser una persona integral en estas disciplinas. Entonces, hay una estrategia de acompañamiento o profesionales o personas interesadas en materializar el macroproyecto, la red incubadora de proyectos. La promoción de una lógica tutorial. Hay un trabajo directo para apoyar la visualización del problema y la clarificación del problema, y se acredita la producción del trabajo. El cuarto momento, se hace una concentración de metodologías de proyectos. Emerge con fuerza la necesidad de contar con un proyecto en gestión o aún en idea, pero materializándose. De estos proyectos se eligen los más pertinentes. El profesorado desarrolla progresivamente sus competencias, exploración y visualización de sus iniciativas. Finalmente, como quinto proceso, hay que dejar experimentado y construido con el nivel de elaboración conseguido el proyecto y espacio que incorpora las tecnologías de información y comunicación o las tecnologías educativas, etc. En su interior, el profesorado gestiona su universo relacional, compartiendo y multiplicando los capitales de aprendizaje. Finalmente, se consolida. Ahora, el proyecto materializándose o funcionando es el fin más trascendente. Hay una mediación tecnológica, la relación es dialéctica, y no solo tiene que ver con material didáctico, con libros, sino con cualquier herramienta, porque la tecnología en sí puede interpretarse como un objeto o como escenario. Si es como objeto, hay que buscar comprenderlo desde su tecnicidad, porque el objeto reclama habilidades técnicas para su uso. Si no hay habilidades técnicas, no se puede usar, no se le puede explotar toda su capacidad. Y como objeto cultural, instalado en la vida cotidiana, se le adjudica una significación social. Entonces, claro, eso se adecua según la cronotopía tecnopedagógica, que debe también nutrirse en cuanto a su tecnoexpresividad y su tecnoestética. Los profesores o profesoras incorporan en sus prácticas diferentes fuentes comunicativas, también distintos sistemas comunicativos, además distintas herramientas con un grado importante de contenido. Mientras más herramientas usa un profesor o una profesora para expresar sus ideas, mucho mejor. Entonces, esto está vinculado con la transformación de las representaciones que se le adjudican al objeto. Representaciones se conjugan con valores, intereses, premisas, paradigmas, modelos, prioridades, leyes, objetivos, enfoques, creencias, planes, teorías, de una manera rica y heterogénea en la mente de las personas.
de tal modo que cada persona va a experimentar o interpretar el mundo de manera resumida, según los siguientes filtros. El primero es el filtro biológico, que obedece a las características particulares de cada persona. En el aspecto social están los convencionalismos sociales, los prejuicios, los idiomas, las normas, etc. Entrando más profundo entre los hábitos mentales y la subjetividad profunda, se encuentra la historia personal, la representación que tiene del mundo, sus hábitos y creencias, el cual usa como prisma para interpretar la realidad. Gracias por su atención. Por favor, suscríbanse. Denle like y a la campanita para acciones. Sería de gran ayuda. Compartan con amigos. Sería de gran ayuda. Muchas gracias.